hace una jeva metida donde los hombres estamos haciendo vainas importantes? Un grito agudo, cargado de veneno, rasgó la quietud de la cordillera andina en las afueras de Mérida. El eco rebotó por las laderas cubiertas de frailejones, silenciando hasta el canto de los paraulatas. Las miradas de los soldados, cubiertos de una mezcla de sudor y tierra rojiza, se clavaron al unísono en un solo punto. El aire se tornó denso, pesado, mientras un silencio antinatural se apoderaba del páramo. En el epicentro de aquel insulto se encontraba una mujer. Sus hombros, enrojecidos e hinchados por el roce de las correas del equipo, delataban una larga jornada. El uniforme de campaña, salpicado de barro hasta el punto de que su color original era un misterio, se le pegaba al cuerpo. El cabello, empapado en sudor, se adhería a su rostro como una segunda piel. A simple vista, era la viva imagen de un oficial subalterno en medio de una marcha forzada, una más entre tantos que habían probado el rigor de la montaña. Sin embargo, a través de la máscara de polvo y agotamiento, sus ojos brillaban con una intensidad glacial, la mirada serena y letal de un depredador. Ella era la general de división Isabella Guerrero. La general más joven en la historia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comandante de una zona operativa de defensa integral y una leyenda viviente de los Comandos Caribe, la unidad de élite más temida y respetada del país. Pero en ese instante, sobre sus hombros no descansaban las 3 estrellas plateadas de su rango, sino una mochila embarrada, tan pesada y mundana como la de cualquier soldado raso a su alrededor. ¿Puede repetir lo que acaba de decir? La voz de Isabella fue un murmullo bajo, casi inaudible, pero su resonancia cortó el aire con más filo que el viento helado que descendía del pico Bolívar. Sus palabras, desprovistas de emoción, contenían una autoridad que pareció aumentar la presión atmosférica, haciendo que a los presentes les costara respirar. El hombre frente a ella, sin embargo, fue incapaz de percibir la tormenta que se gestaba. Era el teniente coronel Ricardo Vargas, comandante del batallón. Su uniforme, impecablemente planchado y sin una mota de polvo, contrastaba ridículamente con el entorno. Sostenía una vara de mando que brillaba bajo el sol, recién bajado de un tiuna militar que lo había transportado cómodamente hasta allí. Apoyaba su peso en una pierna con una arrogancia insultante, sus botas inmaculadas. ¿Qué dije? ¿Acaso esta caraja está sorda además de metiche?, espetó, acercándose. El general de la Redí está observando esta operación desde el comando. Mi batallón tiene que llegar de primero, cueste lo que cueste. ¿Y tú vienes a pedir un descanso, a retrasar la marcha? ¿Quién coño te crees que eres? Vargas empujó el pecho de Isabella con la punta de su vara de mando. Un acto de insubordinación flagrante contra un superior, aunque él no lo supiera, y una agresión descarada. Los soldados más cercanos contuvieron el aliento, sus ojos abiertos como platos. No sabían quién era ella, no conocían su rango ni su leyenda, pero sí sabían una cosa: durante los 2 últimos días, esa mujer había sido su compañera, su pana. Había caminado a su lado, había sufrido el mismo dolor en las plantas de los pies, había compartido su agua y su ración de combate sin una queja. Era una de ellos. El tiempo retrocedió brevemente, hasta el inicio de la marcha. Isabella Guerrero había asumido el mando de la SODI apenas 2 días antes. Desde el podio de la ceremonia de transmisión de mando, lo que vio a los ojos de la tropa la llenó de una fría inquietud. Vio autómatas. Cuerpos que se movían con precisión mecánica, pero con almas vacías, miradas perdidas en un horizonte de indiferencia. Decidió que su lugar no estaba en un despacho con aire acondicionado y sillones de cuero. En lugar de eso, tomó el plan de operaciones de la marcha de 100 kilómetros por la sierra, la prueba que, según los rumores, era la más temida y odiada por los soldados. Su edecán, un joven capitán de apellido Díaz, intentó disuadirla con desesperación.
Mi general acaba de asumir el cargo. Además, esa ruta por el páramo es un infierno. Tiene fama de quebrar hasta al más pintado. Puede supervisar desde el helicóptero o en un vehículo, es más que suficiente. Mi puesto no está en un sillón de cuero, capitán, sino en la misma tierra que pisan mis hombres. Prepáreme un uniforme sin insignias. Voy de incógnito. Es una orden. Y así había comenzado todo. Manteniendo su identidad en secreto, Isabella se unió a la columna como una teniente más. A pesar de los años de entrenamiento infernal con los comandos Caribe que habían forjado su cuerpo en acero, marchar con casi 40 años, cargando un equipo de 25 kilos al igual que los reclutas de 18, por un terreno tan implacable, no era tarea fácil. Las ampollas se formaron en sus pies, reventaron y volvieron a formarse en un ciclo de dolor constante. Soportó el tormento tragando pastillas de ibuprofeno sin agua. Pero el verdadero sufrimiento no era físico. Era el lamento silencioso de los jóvenes soldados que marchaban a su lado. El sonido de sus quejidos ahogados era peor que cualquier dolor. No había descansos adecuados, apenas tiempo para comer. El equipamiento de los soldados estaba en un estado deplorable, las botas, gastadas y con las suelas despegadas, los morrales, a punto de romperse. Y los oficiales al mando brillaban por su ausencia. Solo se oían por la radio las voces irritadas de los superiores, apremiándolos para que aceleraran el paso, como si arrearan ganado. Entonces, en el kilómetro 80, en una subida que parecía vertical, un soldado raso, un muchacho que no tendría más de 19 años, se desplomó, víctima del agotamiento. Sus labios estaban blancos y agrietados. Isabella corrió hacia él, le quitó el pesado morral de la espalda y le ofreció su propia cantimplora. Le dijo al resto que tomaran un respiro. Fue en ese preciso instante cuando el tiuna del teniente coronel Vargas apareció, levantando una nube de polvo y arrogancia. Tú! ¡Ponte ese morral ahora mismo!, gritó Vargas, saltando del vehículo. ¿Quién te dio permiso para descansar? ¡Levántate! Todos, de pie y a correr. Vargas le dio una patada suave pero humillante en el hombro al soldado caído con la punta de su bota. El joven tembló, sin fuerzas para moverse. Al ver esa escena, las cejas de Isabella se contrajeron en un gesto casi imperceptible. Se interpuso entre el coronel y el soldado. El soldado no está en condiciones de continuar. Necesita atención médica inmediata o podría ser peligroso. El reglamento estipula un descanso de 10 minutos cada cierta distancia. Cuando Isabella mencionó el reglamento, el rostro de Vargas se congestionó, pasando del rojo a un púrpura enfermizo. Cegado por su ambición de ascender, desesperado por impresionar al comandante de la Redí, las regulaciones eran un obstáculo insignificante. Lo único que veía era a una mujer cubierta de tierra desafiando su autoridad, una piedra en su camino hacia la gloria. ¿Reglamento? ¿Qué reglamento ni qué coño? A ver, ¿de qué unidad eres tú? ¿De dónde carajo saliste, pedazo de hueso? ¿Te atreves a citarme el reglamento a mí, al comandante del batallón? Aquí se hace lo que yo digo y punto. Mientras Vargas gritaba, Isabella se ajustó el casco. Sin molestarse en secar el sudor que le corría por la barbilla, lo miró directamente a los ojos. El deber primordial de un comandante es la seguridad de sus subordinados. Sacrificar a un hombre por conseguir un primer puesto no es de comandantes, es de cobardes. ¿Cómo te atreves? Tú. ¿Cuál es tu nombre? Dame tu nombre y unidad. Vargas, fuera de sí, extendió la mano para agarrar a Isabella por el cuello del uniforme. En ese instante, la mano de Isabella se movió con la velocidad de un rayo, interceptando la muñeca de Vargas en el aire.
Eran los reflejos forjados en innumerables combates y misiones de alto riesgo con los comandos Caribe. ¡Ay! Un quejido agudo, casi un chillido, escapó de los labios de Vargas mientras retrocedía, sujetándose la muñeca con la otra mano. La fuerza del agarre y la ferocidad en la mirada de esa mujer lo habían dejado sin aliento. Por un segundo, los ojos de esa oficial anónima destellaron con una luz asesina. No era la simple rebeldía de un subalterno. Era la mirada de alguien que ha visto la muerte de cerca muchas veces, una presión abrumadora que solo poseen los verdaderos guerreros. «¡Qué malas mañas tienes!», dijo Isabella, su voz un témpano de hielo. «Debería darte vergüenza portar ese uniforme. Esto es agresión a un superior. Te voy a mandar a la cárcel militar de Ramo Verde. Policía militar. Llévense a esta mujer de aquí ahora mismo». Vargas gritaba como un loco, pero ninguno de los soldados a su alrededor se movió. Al contrario, en sus ojos cansados comenzó a brillar una chispa de expectativa. La enorme aura de poder que emanaba de esa oficial desconocida, que durante 2 días los había ayudado en silencio, que había cargado el peso extra de los más débiles, los tenía hipnotizados. Vargas sintió que su autoridad se desmoronaba y no pudo soportarlo. Llevándose una mano a la cintura, decidió recurrir al ataque más bajo y rastrero, el arma de los miserables. Fue entonces cuando pronunció la frase del principio. ¿Qué hace una jeva metida donde los hombres estamos haciendo vainas importantes? Deberías estar en tu casa fregando corotos, no estorbando en el ejército, maldita sea, trayendo la mala suerte. De vuelta al presente. Aquellas palabras insultantes aún resonaban en el aire gélido del páramo. Isabella soltó bruscamente la muñeca de Vargas. Luego, lentamente, muy lentamente, llevó su mano al bolsillo superior de su guerrera. Los soldados contuvieron la respiración, sus ojos fijos en la punta de sus dedos. «Mala suerte, ¿dijiste?». Isabella soltó una risa seca, sin humor. «Tienes razón. Hoy la suerte no te acompaña. De hecho, hoy es el peor día de tu vida, porque tuviste la mala fortuna de cruzarte en mi camino». ¿Qué dices? ¿Estás loca?». Isabella sacó del bolsillo el objeto que había guardado. Estaba envuelto cuidadosamente en una bolsa de plástico para protegerlo del polvo. Era una boina de color vino tinto. Y en el centro de la boina, el emblema dorado de los comandos Caribe brillaba con una claridad inconfundible. Se quitó el casco y se puso la boina. Luego, de un bolsillo interior, sacó otro objeto y comenzó a colocarlo en la presilla de su hombro, sobre el uniforme cubierto de tierra. Un rayo de sol se filtró entre las nubes, iluminando su hombro. No era una, ni dos, sino 3 estrellas plateadas, resplandeciendo sobre una rama de olivo. La insignia de general de división del Ejército Bolivariano de Venezuela destellaba con una luz azulada bajo el sol de los Andes. ¿Te parece que esta es la cara de una mujer que debería estar en su casa fregando corotos? La voz de Isabella cayó como un relámpago. Los ojos del teniente coronel Vargas se abrieron hasta casi salírsele de las órbitas. Su boca se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua. Sintió que las fuerzas lo abandonaban y sus rodillas comenzaron a temblar violentamente, como 2 maracas en plena fiesta. Los soldados a su alrededor estaban igualmente estupefactos, con la mandíbula desencajada. La mujer que había estado comiendo tierra con ellos, su pana, era la comandante de la SODI. Isabella avanzó lentamente hacia Vargas. Con cada paso que ella daba, él retrocedía. General de división Isabella Guerrero, se presentó formalmente. Teniente coronel Vargas, así que esa vaina importante que estabas haciendo era exprimir a tus hombres hasta reventarlos para conseguir un ascenso. Mimi ya no oyó, no sabía. Arrodíllate.
No había necesidad de más explicaciones. Te ordeno que te arrodilles frente a mis soldados. El aire en la montaña cambió por completo. El telón se alzaba para un acto de justicia poética y contundente. Plaf. Un sonido sordo, como el de un saco de papas cayendo al suelo. Eran las rodillas del teniente coronel Ricardo Vargas, el mismo que momentos antes blandía su vara de mando con arrogancia, estrellándose contra la tierra áspera y pedregosa del páramo. Temblaba como una hoja, como si una mano invisible y gigantesca lo estuviera aplastando contra el suelo. Su mirada estaba fija, aterrorizada, en la insignia plateada que brillaba en el hombro de Isabella Guerrero. 3 estrellas. No eran simples pedazos de metal. Para un militar, representaban un universo entero, una jerarquía absoluta, un cielo al que no se podía desafiar. Los labios de Vargas se movían sin emitir sonido, perdiendo todo color. Su mente no lograba procesar si lo que estaba viviendo era real o una pesadilla. Sus pupilas se dilataban y contraían sin control. Mi general, logró balbucear. ¿Yo qué hace usted aquí? La pregunta de Vargas ni siquiera calificaba como excusa. Su cerebro era un lienzo en blanco, calcinado por el pánico. Los recuerdos de los insultos, de la agresión, de su propia estupidez, comenzaron a desfilar por su mente como fantasmas acosadores. Un sudor frío le recorría la espalda en cascada. Isabella lo miraba desde arriba, su expresión tan gélida como las cumbres andinas. Caminó lentamente hasta plantarse frente a él. El crujido de sus botas sobre la grava sonaba como el martillo de un juez. ¿Te parece que este no es mi lugar? La voz de Isabella era baja, pero cada sílaba era dura como el granito y congelaba el aire a su alrededor. Vargas negó con la cabeza frenéticamente, inclinándose hasta que su frente tocó el suelo. No, mi general. Por supuesto que no. He cometido un error imperdonable. Juro que no sabía que era usted. Pensé que la columna se estaba retrasando y solo intentaba animarlos. ¿Animarlos? Isabella bufó. Se giró para mirar al joven soldado que Vargas casi había pateado. El muchacho, ayudado por sus compañeros, apenas lograba ponerse en pie. En sus ojos se mezclaban el asombro, el miedo y una incipiente esperanza. Isabella volvió a clavar su mirada en Vargas. ¿Patear a un soldado al borde del colapso y lanzar insultos es tu método de animación? Acabas de tratar a uno de mis hombres como a un perro. Y a mí me has insultado de una forma que no se puede tolerar. No tengo excusa, mi general. Por favor, deme una oportunidad. El coronel Mendoza, el comandante del regimiento, nos presionó mucho para obtener buenos resultados en esta marcha. La presión me hizo perder el control. Vargas, en un último y patético intento, trató de culpar a su superior. Esa cobardía fue la gota que derramó el vaso. En sus años con los comandos Caribe, Isabella había aprendido a despreciar por encima de todo a los oficiales que usaban a sus subalternos como escudos. ¡Silencio! El grito de Isabella hizo que Vargas se encogiera. No te atrevas a dar excusas. ¿El coronel Mendoza te ordenó patear a tus hombres? ¿Te ordenó acosar a una oficial? No. Eso salió de tu propia y miserable naturaleza. Un líder debe ser la sombra que protege a sus hombres del sol, el escudo que detiene las flechas. Pero tú no eres más que un capataz con un látigo. Isabella se plantó con las manos en la cintura, recorriendo con la mirada a los cientos de soldados que la rodeaban. Sus ojos, antes apagados por el cansancio, ahora brillaban con una nueva luz. Escúchenme todos. Su voz resonó con una claridad atronadora. A partir de este momento, asumo el mando directo de esta operación. Y con efecto inmediato,
Relevo al teniente coronel Ricardo Vargas de su cargo como comandante de batallón. Los ojos de Vargas se desorbitaron. Ser relevado del mando en esas circunstancias era el equivalente a una sentencia de muerte profesional. Mi general. Por favor. Una oportunidad. Son 20 años de servicio. Vargas, llorando abiertamente, intentó agarrarse de los pantalones de Isabella. Ella lo apartó con un gesto brusco y lleno de desprecio. ¿Te preocupan tus 20 años de servicio? Su voz era puro acero. Esos muchachos son los tesoros de sus familias. Son los hijos y hermanos de alguien. No son piezas desechables que puedes sacrificar para satisfacer tu maldita ambición. Isabella luchaba por contener una furia que amenazaba con desbordarse. Por un momento, deseó entregarlo a un consejo de guerra allí mismo, pero sabía que sus soldados la observaban. Como comandante, debía mantener la compostura y, al mismo tiempo, impartir un castigo ejemplar. Teniente coronel Vargas, tanto que hablabas de fortaleza mental. Vamos a ver la tuya. Isabella señaló el suelo frente a él. Posición de flexiones. Quiero que pagues suelo. Un murmullo recorrió las filas. Un teniente coronel castigado como un recluta frente a toda su tropa. En la rígida estructura militar, era la máxima humillación, el pago exacto por la violencia que él mismo había ejercido sobre sus soldados. Vargas dudó. Hacer eso frente a cientos de hombres significaba su muerte social. ¿No me oyes? La mirada de Isabella se endureció. ¿O es que mi orden te parece una sugerencia? Un destello asesino en sus ojos le hizo comprender. Si se negaba, lo que vendría después sería irreversible. Llorando de forma patética, Vargas se inclinó lentamente, apoyó las manos en el suelo y comenzó a hacer flexiones sobre la tierra áspera. El sonido de sus quejidos y el forcejeo de su cuerpo poco acostumbrado al esfuerzo se mezcló con el viento. Al ver la escena, su comandante, con la insignia de teniente coronel, humillado y pagando suelo, una exclamación contenida brotó de los soldados. Era una mezcla de incredulidad y una profunda y catártica satisfacción. El peso de meses de abusos y humillaciones parecía disiparse en ese instante. Isabella le dio la espalda y se acercó al soldado que se había desmayado. Se arrodilló para quedar a su altura. El soldado, abrumado, intentó hacer el saludo militar. Atención, Fer. Mi general, a sus órdenes. Ella detuvo su mano con suavidad. La mujer que había fulminado a Vargas con la mirada se había transformado. Tranquilo, no es necesario. Estás muy cansado, ¿verdad? Es mi culpa. Discúlpenme. Un líder incompetente los ha hecho sufrir de esta manera. La comandante de la SODI, una general de división, se estaba disculpando con un soldado raso. Los ojos del muchacho se enrojecieron. No, mi general. Estamos bien. Bien. Tienes los labios partidos por la deshidratación. Isabella sacó de un bolsillo de su morral una pequeña botella de suero de emergencia y se la dio. Enfermero. Llamó. Verifique el estado de este soldado y llame por radio para que una ambulancia lo evacúe. Y revisen los pies de todos los demás. Tienen 30 minutos de descanso, no 10. Quítense las botas y ventilen los pies. Gracias, mi general. Un grito unánime y ensordecedor sacudió la montaña. No era la lealtad forzada de la disciplina, sino un rugido de respeto que nacía del corazón. En ese momento, la radio del Tiuna de Vargas cobró vida con un chirrido. CHRRK aquí Nevado 1 a Paramito 1, cambio. Paramito 1, responda. ¿Por qué se detuvieron? El GPS indica que no hay movimiento.
Reporte de inmediato, cambio. La voz era histérica, autoritaria. Era el coronel Antonio Mendoza, el comandante del regimiento. Nevado era el apodo que él mismo se había puesto. Vargas, aún en el suelo, se estremeció. Isabella le lanzó una mirada de soslayo y caminó con decisión hacia el vehículo. Tomó el micro de la radio sin vacilar. Aquí para Mito 1, Nevado 1. Fuerte y claro. Al otro lado de la línea, Mendoza no notó el cambio de voz. Siguió gritando. Vargas, coño, ¿qué estás haciendo? Te dije que llegaras de primero, no que te pusieras a dormir la siesta. ¿Es que no quieres tu ascenso? Pon a esos muchachos a correr ya mismo, aunque sea a rastras. Una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Isabella. Eran todos iguales. Oficiales de escritorio que veían a sus soldados como meros instrumentos para sus carreras. Coronel Mendoza, ¿le divierte tanto maltratar a sus hombres? La voz seca y sarcástica de Isabella provocó un silencio abrupto en la radio. ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Quién carajo se atreve a usar la radio del comandante? Soy, Isabella inhaló profundamente, la persona a la que tanto deseas impresionar. La nueva comandante de la SODI, Isabella Guerrero. Clamp. Se oyó un ruido metálico al otro lado, como si alguien hubiera dejado caer el auricular o una taza. Mi general. ¿Qué? ¿Por qué está usted ahí? No su voz. La voz de Mendoza, ahora temblorosa y llena de pánico, llegaba nítidamente. Mi voz no es lo importante ahora, coronel. Lo importante es que usted ha olvidado por completo el propósito de este entrenamiento. Con un plan de operaciones inflexible, ha llevado a sus hombres al límite. Y ha presionado indebidamente a sus comandantes subalternos. No, mi general. Mi intención era forjar un ejército fuerte. ¿Un ejército fuerte? ¿Arrancándoles la piel de los pies a los soldados? ¿Llevándolos al borde del colapso? Si esa es su idea de fortaleza, entonces permítame que le enseñe la mía. Permítame mostrarle cómo nos hicimos fuertes en los comandos Caribe. La voz de Isabella bajaba de tono, pero su intensidad se transmitía por las ondas de radio hasta el despacho de Mendoza. Espéreme en el patio de honor de su regimiento. Y si se mueve un solo centímetro de allí antes de que yo llegue, le juro que ese lugar se convertirá en su tumba. ¿Entendido? Cambio y fuera. Isabella colgó la radio con un golpe seco. Se volvió hacia los soldados, que ahora la miraban con una mezcla de asombro y veneración. Se acercó a Vargas y golpeó el suelo junto a su cabeza con la punta de su bota. ¡Levántate! Vargas se puso en pie, tambaleándose. Su rostro era un desastre de tierra, sudor y lágrimas. Usted espere aquí a la policía militar. Queda detenido. Y permanezca en silencio hasta que se decida su destino. Isabella volvió a cargar su propio morral. El capitán Díaz intentó correr para ayudarla, pero ella lo detuvo con un gesto. Yo termino lo que empiezo. Los oficiales de su estado mayor y los soldados murmuraron. Mi general, podemos llevarla en un vehículo. Ya ha hecho suficiente. Pero Isabella negó con la cabeza. No. Si mis hombres caminan, yo camino con ellos. Completaremos juntos los 20 kilómetros que faltan. Se ajustó las correas de la mochila. Al verla, algo se encendió en el pecho de los soldados. Sin que nadie se lo ordenara, uno a uno, comenzaron a levantarse y a ponerse sus equipos. Podemos hacerlo. Si la general está con nosotros, podemos llegar. Los ojos de los soldados, antes vacíos,
ahora brillaban con una determinación feroz. Ya no era una marcha forzada. Era una misión de honor, liderada por alguien a quien respetaban profundamente. «Bien», dijo Isabella. «En marcha. No seremos los comandos Caribe, pero somos el corazón del ejército de Venezuela. Llegaremos con la cabeza en alto, pero llegaremos seguros». «¿Entendido?» «Entendido». El rugido de cientos de voces hizo temblar el valle. Isabella tomó la delantera, y tras ella, una columna de hombres la siguió con un nuevo propósito. A sus espaldas, solo quedaba el teniente coronel Vargas, cubierto de polvo y desolación, viendo cómo se alejaban. En el lugar donde su ambición se había hecho añicos, solo quedaba el amargo sabor del arrepentimiento. La marcha se reanudó, pero la atmósfera había cambiado por completo. Los soldados se ayudaban unos a otros, compartiendo el peso, ofreciendo una mano en las subidas. Isabella sentía un dolor agudo en sus pies ensangrentados, pero no lo demostró. Al contrario, cuando veía a un soldado flaquear, se acercaba a contarle un chiste o una anécdota. ¿Cansado, muchacho? En mis tiempos, esta subidita la usábamos para calentar. No exagere, mi general. Esta vaina debe tener como 40 grados de inclinación. Ja. Mira estos muslos. Puro músculo forjado en las selvas de Guayana. Las risas estallaron, rompiendo la monotonía del esfuerzo. La barrera entre la general y sus soldados se había desvanecido. Se habían convertido en una unidad, hermanados por el sudor y el sufrimiento compartido. El sol comenzaba a descender, tiñendo las cumbres de un rojo intenso. A lo lejos, las luces del fuerte militar comenzaron a ser visibles. Y allí, en la entrada, esperaba una figura rígida, con el rostro pálido y la ansiedad dibujada en cada gesto, el coronel Antonio Mendoza. Con unos binoculares, observó a la columna acercarse. Vio a la mujer que la encabezaba, cubierta de tierra pero caminando con una determinación inquebrantable. Esa era Isabella Guerrero, la leyenda, la dama de hierro. Mendoza sintió un escalofrío y se llevó la mano al cuello. Intuyó que esa noche, en el cielo de su carrera, varias estrellas estaban a punto de caer. Al acercarse a la entrada del fuerte, Isabella se detuvo. Se giró hacia sus hombres y gritó: «Frente a nosotros está nuestro hogar. No somos un ejército derrotado. Entraremos como héroes. Hombros atrás, pecho erguido y canten conmigo. El himno de los paracaidistas. Misión cumplida en la tierra, misión cumplida en el cielo». Las voces de cientos de hombres se unieron en un coro poderoso, una ola de sonido que hizo que hasta los centinelas de la puerta se cuadraran, con la piel erizada. Isabella, en la vanguardia, cantaba más fuerte que nadie. Sus ojos estaban fijos en el coronel Mendoza. Su mirada lo decía todo: ahora es mi turno. La novela apenas había comenzado. La verdadera guerra la esperaba dentro de los muros de la base. Y la espada de Isabella Guerrero, forjada para cortar la corrupción y la incompetencia, empezaba a brillar. Las luces de los postes del patio de honor apenas iluminaban la oscuridad creciente. La entrada de cientos de soldados cubiertos de polvo, marchando en perfecta formación, no era la de un grupo de vencidos, sino la de un ejército victorioso regresando de una dura batalla. El sonido de sus botas y su respiración agitada resonaba en el asfalto. Al frente de todos, la general de división Isabella Guerrero. Su mirada era más fría que la noche que caía. Frente a la formación, el coronel Antonio Mendoza estaba paralizado, como una estatua de sal. Tragó saliva con dificultad. Las 3 estrellas en el hombro de Isabella, incluso cubiertas de tierra, brillaban con una luz casi sobrenatural. «Atención, Fer. Mi general»,
Soy el coronel Antonio Mendoza, comandante del regimiento, a sus órdenes. Mendoza ejecutó un saludo torpe, su voz quebrada por el nerviosismo. Isabella lo ignoró por completo. Pasó a su lado como si fuera invisible, sin devolver el saludo. Toda la tropa, rompan filas y al patio de formaciones, ordenó con voz queda. Su estado mayor se movió con una eficiencia impecable. Mendoza se quedó con la mano en la sien, en una pose ridícula y humillante. Un sudor helado le recorría la espalda. Más que la ofensa del desprecio, era el terror a la tormenta que se avecinaba lo que lo paralizaba. Los soldados se formaron en el patio. Isabella no subió al podio. Se quedó abajo, frente a ellos, a su misma altura. Hicieron un gran trabajo. El coraje que demostraron hoy es superior al de cualquier unidad que haya visto en toda mi carrera. Los ojos de los soldados brillaron de orgullo. Sin embargo, detrás de la gloria de hoy, hay una mancha vergonzosa. Y les juro que no me quitaré este uniforme hasta que esa mancha haya sido borrada. Ahora, a sus barracas. Tomen una ducha y descansen. He ordenado una cena especial para ustedes. Coman hasta reventar. Rompan filas. A sus órdenes. Gracias, mi general. Los soldados vitorearon y se dispersaron. En el patio solo quedaron Isabella, sus ayudantes, y el coronel Mendoza con sus oficiales, abandonados y a la deriva. Isabella se giró lentamente. Coronel Mendoza. Sí, mi general. A su despacho. Sí, claro. Por aquí, mi general. Mendoza, nervioso, la guió por los pasillos. El silencio era total, roto solo por el sonido de las botas de Isabella. Cada paso retumbaba en el pasillo y en el pecho de Mendoza. Al entrar al despacho, Mendoza le ofreció un asiento. ¿Un café, mi general? ¿Algo de tomar? Isabella, en lugar de sentarse, tomó el ostentoso identificador de escritorio. Coronel Antonio Mendoza, comandante. El latón dorado brillaba, pero en sus manos parecía un arma. ¿Qué fue lo que le dijo por radio al teniente coronel Vargas? ¿Que llegara de primero a toda costa? ¿Incluso arrastrando a los soldados enfermos? Bueno, eso fue para establecer la disciplina para forjar un espíritu de combate. ¿Espíritu de combate? Isabella dejó caer el identificador sobre la mesa con un golpe seco. El ruido hizo que Mendoza diera un respingo. Que las suelas de las botas de mis soldados estén tan gastadas que sangren sus pies no se soluciona con espíritu de combate. Eso es un problema de logística y de falta de interés de sus comandantes. Usted, mientras tanto, estaba sentado aquí con su aire acondicionado, jugando a la guerra con numeritos en un monitor. Isabella sacó de su bolsillo una hoja de papel arrugada. Eran las notas que había tomado durante la marcha. Durante la operación de hoy, 12 soldados al borde del colapso. 5 de ellos por botas inadecuadas o viejas. 3 por dolor de hombro debido a morrales rotos. El resto, por desnutrición. Esta es la realidad de su ejército fuerte. El rostro de Mendoza se tornó del color de la cera. Yo he solicitado la dotación, mi general. Pero en el comando superior. No mientas. La interrumpió Isabella con frialdad. Antes de venir, revisé el presupuesto de su unidad. ¿Dónde está el dinero asignado para la renovación de uniformes y botas? Lo usó en embellecimiento de las instalaciones, en cambiar unas aceras que estaban en perfecto estado y en remodelar el comedor de oficiales. Mendoza se quedó boquiabierto. ¿Cómo era posible que una comandante recién llegada conociera esos detalles?
Ella no era una simple general designada por cuotas políticas. Era Isabella Guerrero, una maestra de la inteligencia y el análisis desde sus días en los comandos Caribe. Usaste el dinero destinado a proteger los pies de mis soldados para decorar el piso que tú pisas. Redujiste las raciones de carne de la tropa para mejorar el menú de los oficiales. Mi general, por favor, clemencia. Solo intentaba mejorar el ambiente de la base para levantar la moral. ¿La moral? Isabella se acercó lentamente a él. Su sombra lo cubrió por completo. Lo miró directamente a los ojos, y en ellos había una frialdad asesina. La clase de mirada que provoca un terror primario, la que solo tienen aquellos que han quitado una vida. No soy tan misericordiosa como para perdonar a quien se alimenta de la sangre de mis hombres. El teniente coronel Vargas era su perro faldero, ladraba cuando usted se lo ordenaba. Pero quien sostenía la correa era usted. Isabella señaló el teléfono sobre el escritorio. Llame al ADSIM. Entréguese y confiese. Porque si tengo que llamarlos yo, no solo perderá el uniforme. Me aseguraré de que reciba el castigo más severo que contemple el Código de Justicia Militar. Las piernas de Mendoza cedieron y se desplomó en el suelo. La arrogancia del coronel había desaparecido. No era más que un niño asustado, una presa frente a su depredador. En ese momento, la puerta del despacho se abrió de golpe. Mi general. Un reporte urgente. Era el capitán Díaz, su edecán. Su rostro reflejaba una profunda preocupación. ¿Qué sucede, capitán? Varios de los soldados que regresaron de la marcha están presentando síntomas de dolor abdominal y vómitos. Se sospecha de una intoxicación alimentaria. Están siendo evacuados de emergencia a la enfermería. Las cejas de Isabella se arquearon. Lo que faltaba. ¿Intoxicación? ¿Cuál fue el menú de esta noche? Carne mechada con caraotas, mi general. He verificado personalmente y las condiciones de almacenamiento de los alimentos eran deplorables. El capitán Díaz miró de reojo a Mendoza antes de continuar. Y hay algo más. Isabella lo supo al instante. Esta nueva desgracia también estaba conectada con él. ¿Qué más? Hable. La empresa que suministra los alimentos es propiedad del cuñado del coronel Mendoza. El aire en la habitación pareció evaporarse. La mirada de Isabella, ahora cargada de una furia blanca y pura, se clavó en el hombre acurrucado en el suelo. Un suspiro de incredulidad y asco escapó de sus labios. Luego asintió lentamente. No era un gesto de comprensión, sino la firma en una sentencia de muerte. Mendoza, no eres un soldado. Eres peor que un vulgar estafador. Lo agarró por el cuello de la camisa y lo levantó como si fuera un muñeco de trapo. No fue suficiente con hacer sangrar a mis hombres con la caminata. Ahora los envenenas con comida podrida. ¿Cómo te atreves? La presión en su mano aumentó. El rostro de Mendoza se puso rojo, luego morado. Emitía sonidos ahogados. Capitán Díaz. Llame al jefe del ADSIM de inmediato. Comuníqueme con el director de la enfermería y exija reportes en tiempo real sobre el estado de mis hombres. Y movilice a todo el personal de la inspectoría. Quiero que registren este regimiento hasta debajo de la última piedra. No quiero que quede ni un rastro de estas ratas. Entendido, mi general. El capitán salió corriendo. Isabella arrojó a Mendoza al suelo. Y traiga a ese cuñado suyo. Voy a hacer que se trague cada kilo de esa carne podrida delante de mis ojos. Salió del despacho furiosa. A través de la ventana del pasillo, vio las luces intermitentes de las ambulancias dirigiéndose a la enfermería.
sintió una punzada en el corazón. Esos muchachos habían confiado en ella, habían caminado hasta el final. Y su recompensa era un plato de comida descompuesta. La ira la consumía, pero se obligó a mantener la calma. No era momento para emociones, sino para acciones rápidas, contundentes y ejemplares. Apretó los puños con tal fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas, hasta sangrar. Quienquiera que se atreva a tocar a mis soldados, juro que lo desintegraré hasta que no quede ni el polvo de sus huesos. La dama de hierro, la bruja de hielo de los comandos Caribe que nunca pestañeaba en el campo de batalla, estaba mostrando, después de mucho tiempo, sus verdaderos colmillos. La sala de emergencias de la enfermería era un caos. Soldados gimiendo en camillas con vías intravenosas en los brazos. Médicos militares y enfermeros corriendo de un lado a otro. El aire estaba impregnado del olor a desinfectante y del sonido de arcadas y lamentos. Cuando Isabella Guerrero entró, el personal médico se detuvo en seco, intentando saludarla. Ella los detuvo con un gesto. Olviden el protocolo. Concéntrense en los pacientes. ¿Cuál es la situación? El médico jefe, un mayor, se acercó presuroso. Afortunadamente, no hay casos graves, mi general. Es una gastroenteritis aguda. Estamos administrando fluidos para prevenir la deshidratación. Con descanso, para mañana por la mañana deberían estar estables. Isabella exhaló un suspiro de alivio. Caminó entre las camillas. Un soldado pálido y sudoroso intentó incorporarse al verla. Era el mismo joven al que le había cargado el morral durante la marcha. Quédate acostado. No te levantes. Isabella se apresuró a su lado y le puso una mano en el hombro para que no se moviera. Lo siento, mi general. Después de terminar la marcha terminar así, qué pena. Los ojos del soldado se llenaron de lágrimas. ¿Qué dices? Esto no es tu culpa. La culpa es de los desgraciados que le sirvieron esta porquería. Soy yo quien lo siente. Debería haber revisado todo antes. Isabella sacó un pañuelo y le secó el sudor de la frente. Su mano, acostumbrada a la dureza del combate, ahora era tan suave como la de una madre. El soldado, conmovido por el gesto, rompió a llorar. Mamá, quiero ver a mi mamá. El llanto del joven contagió a otros en la sala, que comenzaron a sollozar en silencio. Un nudo se formó en la garganta de Isabella. Esos muchachos solo habían respondido al llamado de la patria. ¿Y qué les daba la patria a cambio? Se mordió el labio. No te preocupes. Me encargaré de todo para que sus madres no tengan nada de qué preocuparse. Descansa. Te prometo que mañana desayunarás como un rey. Al salir de la sala de emergencias, su rostro se había endurecido de nuevo. El capitán Díaz la esperaba afuera. ¿Llegó el contratista? Sí, mi general. Está en la entrada principal. ¿Pero qué? Se está negando a entrar. Dice que tiene influencias, que es amigo de un diputado local. Está haciendo un escándalo, presumiendo de su amistad con el coronel Mendoza. Una sonrisa torcida y peligrosa se dibujó en los labios de Isabella. ¿Un escándalo, eh? Así que la rata entró sola a la jaula del tigre y encima se pone a chillar. Déjenlo pasar. Que venga al despacho del coronel. Isabella regresó al despacho de Mendoza. El coronel ya había sido esposado por agentes del ADXIM y estaba sentado en un rincón, derrotado. Poco después, la puerta se abrió y entró un hombre de mediana edad, con una barriga prominente y el rostro enrojecido por la ira. Era el señor Morales, cuñado de Mendoza y dueño de la empresa de suministros.
Antonio. ¿Pero qué coño es esto? ¿Por qué hay militares de contrainteligencia aquí? ¿No saben quién soy yo? Soy el señor Morales, pana del diputado. Morales se detuvo en seco al ver a Isabella, sentada tranquilamente en el sillón del coronel. Una mujer con un uniforme de campaña sucio lo miraba fijamente. ¿Y tú quién eres? Este es el despacho del coronel. ¿Qué hace una mujer aquí metida? Siéntate. La orden de Isabella fue tan cortante que Morales dio un respingo. ¿Qué? ¿Me estás tuteando? ¿Tú sabes quién soy yo? ¡Pum! Isabella pateó la mesa de centro que tenía delante. La pesada mesa de madera voló por el aire y se estrelló a centímetros de las rodillas de Morales. Era la misma patada que usaba en los entrenamientos de asalto de los comandos Caribe. Un poco más de fuerza y le habría destrozado las piernas. Morales gritó y cayó al suelo de espaldas. Parece que no entiendes la situación. Soy la general de división Isabella Guerrero. Tu cuñado, el coronel Mendoza, está detenido por malversación de fondos y abuso de autoridad. Ahora es tu turno. Los ojos de Morales buscaron a Mendoza. Solo entonces vio a su cuñado, esposado en el rincón, con la cabeza gacha. El rostro de Morales se volvió blanco como el papel. Señor Morales, ¿me puede decir cuál era la fecha de vencimiento de la carne que entregó hoy? No se debe haber sido un error de almacenamiento o un accidente. ¿Un accidente? 50 de mis hombres están en la enfermería en este momento. ¿Te parece que eso se puede explicar como un accidente? Isabella se levantó y caminó hacia él. En el ejército, la corrupción con los suministros se considera un acto de traición. Debilita a nuestras fuerzas y ayuda al enemigo. Eso te convierte, básicamente, en un espía. En tiempos de guerra, serías fusilado aquí mismo. Por favor, mi general, piedad. Le devolveré el dinero. Lo que sea, pero por favor. Morales se arrastró y se abrazó a las botas de Isabella. ¿Dinero? Claro que me interesa el dinero. Voy a confiscar hasta el último centavo de tu patrimonio. Te haré devolver hasta el último bolívar que le has robado a esta nación. Auditorías fiscales, investigaciones penales y un consejo de guerra. Te haré conocer cada círculo del infierno que puedas imaginar. Isabella hizo un gesto a los agentes del ADXIM. Llévenselo. Aunque es un civil, cometió el delito dentro de una instalación militar. Enciérrenlo en un calabozo. Mañana lo entregaremos a las autoridades civiles. Que pase la noche reflexionando, con el olor de esa carne podrida como única compañía. Mi general. Me equivoqué. ¡Ah! Los agentes se llevaron a Morales a rastras. El silencio volvió a reinar en el despacho. Isabella miró por la ventana. El cielo nocturno estaba lleno de estrellas. Había sido un día largo. En apenas 2 días en el cargo, había destituido a un comandante de batallón, arrestado a un comandante de regimiento y detenido a un contratista corrupto. Pero no se sentía cansada. Al contrario, su mente estaba más clara que nunca. Toc, toc. El capitán Díaz entró con cautela. Mi general, su cena está lista. Sé que es tarde, pero debe comer algo. No. Mis hombres no han comido, no puedo comer yo sola. Ve a la cocina y prepara un sancocho. Uno bien grande. Esta noche me quedo en la enfermería con mis soldados. Pero, mi general. No es una orden, capitán. Es una petición. Yo tengo hambre, y mis muchachos también. Comamos juntos.
El capitán Díaz la miró fijamente por un segundo, y luego, con una energía renovada, saludó con firmeza. Entendido, mi general. Prepararé el mejor sancocho del mundo. Poco después, en la sala de descanso de la enfermería, una enorme olla de sancocho hervía sobre una hornilla improvisada. Los soldados que ya se sentían mejor comenzaron a reunirse, atraídos por el delicioso aroma. Isabella, con las mangas arremangadas, tomó el cucharón. Vengan, coman. Hay para todos. Mi general, ¿de verdad podemos comer?, preguntó un soldado con timidez. Muchachos, cuando estaba en los comandos Caribe, en la selva, comíamos hasta las culebras. Así que aprovechen antes de que se enfríe, dijo, riendo, mientras le servía una ración generosa a un soldado. Comenzaron a comer, el sonido de las cucharas y los sorbos llenando la habitación. El caldo caliente parecía reconfortar no solo sus cuerpos, sino también sus almas. Isabella también comió. El sancocho, simple y humilde, le supo mejor que cualquier banquete. Viendo cómo el color volvía a las mejillas de sus soldados, sintió que el agotamiento del día por fin se desvanecía. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Las raíces podridas de esa unidad probablemente eran mucho más profundas y extensas de lo que imaginaba. En medio de la cena improvisada, su teléfono celular vibró. El identificador de llamadas mostraba el nombre del jefe de Estado Mayor del Ejército, un antiguo compañero de academia y rival. Guerrero al habla. Isabella, ¿qué demonios estás haciendo? Tengo el teléfono que explota con quejas desde Mérida. El diputado de la región está llamando, furioso porque arrestaste a un respetable empresario llamado Morales. La voz al otro lado de la línea era de pánico. La presión política había comenzado. Isabella dejó la cuchara y se limpió la boca. Su mirada se volvió fría de nuevo. Quejas solo saqué a un comerciante corrupto que estaba alterando el orden. Y dile a ese diputado, o a quien sea, que me llame directamente. Con gusto lo atenderé. Isabella, por favor, no te pases de la raya. Te pueden destituir por esto. ¿Crees que no vine aquí dispuesta a perder el uniforme? Quien se meta con mis soldados, así sea el mismísimo presidente, se enfrentará a mí. No me llames más por esto. Adiós. Clic. Colgó el teléfono. Los soldados a su alrededor la miraban con los ojos como platos. Habían escuchado parte de la conversación. Isabella, como si nada, volvió a tomar su cuchara. ¿Qué miran? Coman, que el sancocho se enfría. Mañana será un día largo. Ante su calma imperturbable, los soldados intercambiaron sonrisas cómplices. Se sentían seguros. Detrás de ellos, o más bien, al frente, tenían a una comandante que era una montaña. Esa noche, bajo el cielo estrellado de los Andes, las risas resonaron hasta tarde en una pequeña enfermería militar. Pero más allá de esas risas, Isabella Guerrero podía sentir la aproximación de una tormenta mucho más grande. La batalla ya no era solo contra la corrupción interna. Estaba a punto de